viernes 16 de octubre y comenzamos una nueva edición de Mentiras Verdaderas. Bienvenidos todos a esta gran noche, muy bien acompañada como todas las ediciones por Cristian Contreras, Dr. File. ¿Cómo estás, Cristian? Un gusto estar contigo, Jenny, una gran sorpresa verte toda la semana, así que un gusto estar contigo. Esperé con ansias este día viernes porque me dijeron que los extraterrestres nos iban a abducir. No, estaba equivocada. Vamos a estar en otro tema hoy día. Hoy día vamos a hablar de algo que es muy interesante, que el público me imagino que va a conectar con nosotros todo el rato, que tiene que ver con los secretos del Vaticano. Así es. Uno tiene que recordar algunas cosas. Para empezar, la Iglesia Católica, el cristianismo, al igual que todas las grandes religiones de la tierra, están pasando por una tremenda crisis. ¿Por qué? Porque los sistemas religiosos, las instituciones, se han alejado del mensaje de sus profetas. En el caso del cristianismo sucede lo mismo. Se han alejado las instituciones cristianas muchísimo del mensaje de Cristo. Por eso, el Papa Benedicto XVI, frente a la baja de los bautizos en la tierra, abrió el Vaticano en gran medida al público. Cristian, ¿te parece que para poder introducirle al público un poco más este tema, revisemos un BTR? Por supuesto que sí. Vamos a ver esa nota entonces a continuación. Adelante. ¿Qué secretos mantiene la Iglesia Católica bajo llave? ¿Cuántos misterios hay en torno al Vaticano y su organización? Desde hace unos 2000 años, la Iglesia Católica, la institución más antigua del mundo, guarda en estricto sigilo evangelios y una serie de documentos a los que solo el Papa puede acceder. El Vaticano, el centro espiritual de los católicos de todo el mundo, es inevitablemente analizado por muchos que buscan saber qué hay más allá de las puertas del Palacio Apostólico. Pero, ¿qué misterios oculta realmente el Vaticano? Durante siglos se han levantado distintas teorías conspirativas sobre valiosa información que podría estar oculta en la Santa Sede. Hoy descubriremos los enigmas y misterios en torno a la Iglesia Católica y el Palacio del Vaticano y conoceremos cómo se organiza esta institución asentada en casi todo el planeta. Y tal como lo dijimos anteriormente, esta noche Dr. File desclasifica los secretos del Vaticano. Así es. Me corresponde hacerlo. Así que, ¿por qué? Porque también, como decía, el Papa Benedicto abrió el Vaticano, bueno, a la prensa mundial y se ha empezado a conocer muchas de las cosas que se han desconocido durante mucho tiempo. Como por ejemplo, ¿cuánto es el poder económico que realmente posee la Iglesia Católica? ¿Tú manejas esos antecedentes? ¿Cuánto es el poder, el dinero, la plata que maneja el Vaticano? Saquemos cuentas entonces. A ver. Te invito a sacar cuentas porque, mira, según datos del año 2009, el Vaticano, la Iglesia Católica, tuvo un costo anual, gastó 320 millones de dólares. Wow. Y solamente tuvo de ingreso 315 millones de dólares. O sea, estuvo con déficit en el año 2009 de 5 millones de dólares. Son datos referenciales, obviamente, pero uno tiene que empezar a sacar ciertas cuentas más o menos. ¿Cuánto es el poder económico de la Iglesia Católica? ¿Cuánto posee en realidad? Y tenemos algunos antecedentes que uno tiene que señalar. Por ejemplo, el Vaticano, el territorio vaticano de 44 hectáreas, ¿cuánto crees que vale, querida Jenny? Qué difícil. Solamente el territorio, ni siquiera los edificios, pero solamente esa. No me imagino. Pues bien, está evaluado por lo menos en 1.500 millones de dólares. Solamente el territorio. Y uno tiene que empezar de esa base a sumar. Claro que hay cosas que tienen un valor artístico, sobre todo en el Vaticano. ¿No? Un intangible. Un intangible que es invaluable, como por ejemplo la Capilla Sixtina. La Capilla Sixtina, uno tiene que decir que, bueno, data de muchos siglos, pintada por Miguel Ángel. ¿Y en cuánto está evaluada la Capilla Sixtina?
bueno, las obras de arte, todo lo que son algunos hitos, digamos, pinturas que son parte de la historia. Están todas ahí. A ver, dame una cifra, ¿entre qué y qué? Al menos la Capilla Sixtina, la obra pictórica, está evaluada en unos 800 millones de dólares. Pero no es cosa de llegar y venderla tampoco. También, por ejemplo, en el Vaticano hay 2 museos. Museos que tienen una cantidad de obras que uno no las puede cuantificar tan fácilmente. Tampoco uno puede llegar y decir, bueno, voy a vender esta obra porque ¿dónde voy a sacar los murales? ¿Dónde los voy a poner? Pero sí, la cantidad de obras de arte que tiene el Vaticano en su interior, por ejemplo, la Piedad también, que está en la misma... Y el Ángel. Que está en la Basílica, son obras de un valor incalculable. Y fíjate tú que las obras que hoy día hay en la iglesia es más o menos la mitad de las obras que algún día tuvo la iglesia, porque bueno, fue saqueada, pasó por muchísimas vicisitudes en 2000 años, bueno, en varios miles de años de historia. Por lo tanto, las obras que hay, traídas unas de Egipto, bueno, de todas partes del mundo, no tienen un precio claro, pero se pone en la lista. ¿Ya? Como los activos, ¿no? En definitiva son activos económicos, activos en construcción, activos en arte. Así es. Otro centro también del tesoro es lo que se llama la sacristía del Papa. En la sacristía del Papa se guardan los más preciados tesoros del Papa, del pontificado. En la sacristía del Papa están las tiaras, muchas bordadas, bueno, con oro. Están el báculo del Papa, que son joyas que tienen muchos cientos de años. Y también en la sacristía están los anillos de oro de diferentes papas de la historia. Por lo tanto, si uno observa todo lo que tiene la iglesia, la sacristía quizá guarda su más preciado, digamos, tesoro en piedras preciosas, joyas, oro, plata, que tiene. Y claro, ¿cuánto vale eso? Oye, me viene el tiro la imagen de la Torre de Londres, donde están las joyas de la corona. O sea, exactamente lo mismo, pero en el Vaticano, digamos, haciendo como un paralelo. Me imagino que estamos hablando de cientos de miles de dólares. Así es. Hay que sumarla, aunque uno no le pueda poner precio a eso, pero hay que ir sumando para que uno se vaya dando cuenta. También está dentro del Vaticano, hay un lugar que se llama el Palacio de la Gobernación, que es una especie de Capitolio donde se administra, digamos, los ingresos del Vaticano. Y el Vaticano tiene fundamentalmente 4 ingresos. 2 por los tickets que se cortan en los museos, y también el Vaticano tiene 2 tiendas. Entonces, ahí también están los ingresos que recibe el Vaticano. Que también, bueno, por eso digo, según el año 2009, hubo ingresos por 315 millones de dólares, no solamente por eso. A mí me tocó comprar unos libros también en el Vaticano, cuando estuve aproveché de comprar unos libros, por lo tanto, ahí también reciben ingresos que van juntando todo esto que es el gran patrimonio y el poder económico. Pero obviamente, el lugar donde se concentra el mayor poder económico está ahí mismo, en el Vaticano, en una especie de torre, que se llama el Instituto para las Obras de Religión, que es, en otras palabras, el Banco Vaticano. El Banco Vaticano... Me impacta todo esto. ¿Por qué, Jenny? Porque es la fe. Yo lo vería como de una manera mucho más filantrópica, tanto dinero, del diezmo, tanto lujo, tan pomposo todo. Bueno, así es la historia. El Banco Vaticano, ¿cuánta plata hay en el Banco Vaticano? Es la pregunta. Y tampoco vamos a saberlo con claridad, pero según los datos del año 2009 que tengo en mi poder y que son simplemente referenciales, el Banco Vaticano tenía invertido 4.000 millones de dólares en la bolsa de comercio y en diferentes partes del mundo. Y 1.000 millones de dólares de circulante, es decir,
unos 5 mil millones de dólares solamente el año 2009. Pero evidentemente son cifras que son pequeñas con lo que realmente puede estar en el Banco Vaticano. Ahora, y esas cifras seguro que tampoco se dan a conocer. No se dan a conocer, son los secretos del Vaticano. Nosotros quizás nunca lo vamos a ver porque si nosotros vamos juntando todas estas cosas, el valor de las obras de arte, de los tesoros, del Banco Vaticano, lo que hay, simplemente referencia, pero es lo que hay. También uno no tiene que descartar lo que es los ingresos de las diócesis católicas en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, en la diócesis de Nueva York, más o menos en el año 2009, que son los datos que al menos tengo yo, tenía un patrimonio de 2.500 millones de dólares. Wow. Entonces uno tiene que pensar, bueno, ¿cuánto es el patrimonio de la diócesis de Santiago? Claro. Y bueno, debe tener también sus varios cientos de millones de dólares, obviamente, como diferentes diócesis del mundo. Doctor File, permítame preguntarle algo. ¿Qué dice el Papa Francisco acerca de todo esto, de todos estos lujos, de todas estas cifras que usted está planteando? Aquí está el punto. Precisamente, tenemos una declaración porque el Vaticano invierte en la bolsa. La bolsa es el casino del mundo. Y el Papa Francisco ha sido crítico precisamente con el sistema capitalista, según las declaraciones que tenemos y las podemos ver de inmediato. Los organismos financieros internacionales han de velar por el desarrollo sostenible de los países y la no sumisión asfixiante de estos a sistemas crediticios que, lejos de promover el progreso, someten a las poblaciones a mecanismos de mayor pobreza, exclusión y dependencia. Mira, claras las palabras, que se suman, bueno, a la doctrina que él está imponiendo. Es decir, hay una crítica al sistema capitalista. Pero aquí hay una contradicción, porque mientras el Papa está diciendo estas palabras que son tremendamente críticas contra el sistema capitalista, el mismo Banco Vaticano y las diócesis del mundo juegan y también ganan dinero en la bolsa. ¿Cómo se entiende entonces eso? ¿Un sinsentido? Mira, uno lo puede ver primero como una contradicción, pero también aquí hay un mensaje. Y el mensaje del Papa es bastante simple. El sistema capitalista, que ha generado muchos avances durante los últimos 250 años, requiere una reformulación. Se tiene que volver a pensar el capitalismo. Y fundamentalmente lo que está sosteniendo el Papa, este capitalismo que está fundamentado en los vicios, en la codicia, en la avaricia, que ha generado crisis como la crisis subprime, tiene que pasar a ser un sistema económico basado en las virtudes. Y otra cosa muy importante, así como el capitalismo actual, criticado por el Papa, está centrado en el consumo que está deteriorando el medio ambiente también, se tiene que cambiar a centrarse en la sustentabilidad. Produzcan las empresas, pero sustentablemente. Por lo tanto, lo que está diciendo el Papa es una llamada de atención para todos los economistas católicos, cristianos. Tomen cartas en el asunto, está diciendo. Es decir, no está bien un sistema crediticio que en vez de generar beneficios, genera esclavismo en la tierra. Doctor Son cosas File, así. es tremendamente interesante lo que tú planteas y los argumentos que estás enumerando, pero hay más. Yo sé que tú tienes más secretos. Por supuesto que sí. Uno de los grandes secretos, Jennifer, otro de los grandes, es sobre si San Pedro está enterrado en el Vaticano. Esto es es una de las grandes polémicas que hoy día atraviesa todo el mundo cristiano. San Pedro, el discípulo directo de Jesús. El primer papa, digámoslo así. ¿Está enterrado ahí en la pregunta? Entonces uno tiene que, primero pongamos la historia oficial. ¿Qué es lo que dice la historia oficial? Porque
es bueno conocerla. Dice que San Pedro muy posiblemente justo está enterrado 9 metros abajo de la cúpula de San Pedro, de la Basílica de San Pedro del altar mayor. Es decir, ahí estaría enterrado. Y uno tiene que decir algunas cosas. Por ejemplo, todo lo que es la montaña vaticana, antes de Roma, fue todo lo que fue un cementerio etrusco, dedicada a la diosa Batica, que era la diosa de los muertos etrusca antigua. Por lo tanto, primero, era una necrópolis, lleno de muertos etruscos, mucho antes de Roma, ¿ya? Pues bien, según la historia, todo esto que está debajo, en realidad es una caverna, digamos, un laberinto de cavernas primero con muchas tumbas antiquísimas etruscas. Pues, ¿qué es lo que sucede? Y aquí está el asunto. Porque en el año 64, el emperador Nerón quería construir una nueva Roma a su gusto y mandó quemar Roma. Y claro, se le pasó la mano y prácticamente la incendió entera. Pues, la historia oficial dice que Nerón culpó a los cristianos de la quema de Roma. Cristianos que, por cierto, eran unos forajidos, herejes en aquel tiempo, porque se vivía en un politeísmo. Pues bien, según todo esto cuenta, a estos forajidos que quemaron Roma eran liderados por Pedro. Nerón lo habría tomado a Pedro y crucificado cerca del circo romano. Boca abajo, cabeza abajo, porque según la tradición no quería Pedro morir como murió Jesús, sino no se lo merecía. Y habría sido crucificado boca abajo. Su cuerpo fue tomado, según la historia, y fue enterrado justo en la cima de la colina vaticana con el cementerio etrusco debajo. Y en aquel año 67 aproximadamente, se había depositado el cuerpo de Pedro ahí. Pasaron 300 años aproximadamente hasta que llega Constantino I el Grande, en el 300 y tanto, que legaliza el cristianismo y que él va a construir la primera basílica de San Pedro, donde los rumores de la época decían que estaba el cuerpo y la tumba de San Pedro. Ahora, ¿Y qué tan importante es ese momento, digamos? ¿Qué tan relevante es ese momento en la historia, en lo que sigue a continuación? Constantino representa el inicio del gran cristianismo. Es decir, Constantino, por algo le llaman el Grande, pone al cristianismo en el centro de todo lo que era Roma, del Imperio Romano. Y no solamente Constantino marca el inicio de una nueva cultura en ese sentido, sino que va a sentenciar al Imperio Romano, porque le cambia su núcleo religioso politeísta y lo reemplaza por el monoteísmo. Es muy controvertido también Constantino. Doctor Faber, pero ¿por qué esto de la tumba de San Pedro es un secreto del Vaticano? ¿Por qué se ha guardado tanto bajo 7 llaves? ¿Por qué? Porque después de Constantino, la basílica, la primera basílica entonces, se fue deteriorando con el tiempo. Llegado el siglo XVI, el Papa Julio II decide construir una segunda basílica vendiendo las indulgencias. Entonces, se construye sobre la primera basílica la segunda basílica, que es la actual, la de Miguel Ángel y de Bramante y de otros que participaron, Rafael Sanso y tantos otros, que la construyen arriba de lo que se llama la Capilla Clementina. La Capilla Clementina está abajo del altar mayor y representa donde está enterrado Pedro. ¿Ya? Entonces, esa es la tradición. La pregunta es científicamente o arqueológicamente, ¿está enterrado ahí Pedro? ¿Es real el cuerpo que está ahí? La historia oficial dice que en 1939, durante el pontificado de Pío XII, se hacen unas excavaciones en ese lugar y se encuentran, claro, muchas tumbas. Y dentro de las tumbas que se encuentra una tumba con unas inscripciones, ojo,
del siglo II a III, que dicen textualmente: Pedro, ruega por los cristianos que estamos sepultados junto a tu cuerpo. Y otra inscripción del siglo II a III que dice: Pedro está aquí. Pues con este descubrimiento era un nicho que estaba tapado con un mármol blanco. Se encontró adentro unos huesos que fueron investigados por Venerato Correnti y Margarita Guarducci, que publica ella un libro que se llama Las Reliquias de San Pedro. Y dice textualmente en su libro, según las investigaciones de esos huesos, que todas las tumbas cercanas a esa tumba tenían primero otra tierra. Es decir, la tierra de esa tumba era una tierra que no estaba en las otras tierras. Extraño. Después dice que los huesos tenían color rojo y tenían unos hilos de oro. ¿Ya? Es decir, habría sido una persona noble porque sábanas de color se pegaron a los huesos. También los huesos pertenecían a un hombre entre 60 y 70 años, precisamente del siglo I, correspondiente a la muerte también de San Pedro. Y los huesos no poseían los pies. Eso es clave porque como los crucificados, que era una práctica habitual, muchos crucificados se hacían boca abajo, para sacar los cuerpos se le cortaban los pies y el cuerpo caía. Y no se encontró. Pues bien, esos son los datos oficiales. Esa es la historia oficial de la tumba de San Pedro. Eso es lo que se cree. Por lo tanto, para la Iglesia Católica, el cuerpo de San Pedro está muy posiblemente ahí enterrado debajo del altar mayor. Oye, Cristian, te quité la palabra, ¿tenías que decir alguna otra idea? Sí, pero acaba de comenzar una nueva revisión de todo esto, Jenny. Es decir, hoy día hay antecedentes que cuestionan esta historia y que dicen que en realidad San Pedro no está enterrado ahí. Y eso es lo que nosotros tenemos que mostrar porque nos corresponde poner estas cosas en la mesa. Por ejemplo, uno tiene que revisar un par de aspectos. Primero, la fundación de la Iglesia Católica, comandada por Pedro, solamente está en el Evangelio de Mateo. Marcos, Juan, tampoco están ahí. O sea, no está presente. Pues bien, ¿qué es lo que dice esta historia no oficial, no reconocida? Que en realidad Pedro no murió en Roma, sino que murió en Jerusalén. Que murió en Jerusalén en torno del año 46 a 47. Y que los cuerpos que están en realidad en Roma pertenecen a probablemente otra persona, muy probable algunos Carlos el Calvo, pero según Flavio Josefo, los cuerpos que se han encontrado en Jerusalén en el año 1900, vale la pena señalarlo muy rápidamente, en el año 1953 los franciscanos encontraron en Jerusalén un osario con los huesos que hay detrás del cónclave, porque durante los primeros 9 días, son 9 días precisamente... ¿Por qué son 9 exactos? ¿Tiene una razón de ser? Es el tiempo suficiente para que los cardenales de toda la cristiandad pueden llegar. Y también esto está establecido desde el Concilio de Lyon de 1274. Es decir, este ritual tiene 800 años. ¿Y por qué? Porque en aquel año, un poquito antes, habían demorado 3 años en elegir papa. Entonces, no, esto no puede ser cónclave. Hay que encerrarlos a todos, que elijan rápido. Pues bien, aquí se da uno de los más solemnes misterios de la cristiandad, porque los cardenales se reúnen al 9º día y van después de esto a elegir al Papa. La ceremonia comienza en lo que se llama la capilla Paulina. La capilla Paulina está al lado de la capilla Sixtina y comunicado por la Vía Regia, que se llama. En la mañana, los
cardenales que vemos aquí en pantalla, bueno, tienen una misa solemne donde piden la presencia de Dios, que Dios los ilumine en su elección. Esto es muy importante porque en realidad quien elige al Papa supuestamente es el Espíritu Santo que se encarna o que se toma posesión de los cardenales. Eso en la mañana. Y después, por la tarde, los cardenales se aproximan cantando y entran cantando a la Capilla Sixtina. Este es el momento clave, porque ellos entran cantando una canción que se llama Vení Creador. Esa canción para el mundo cristiano es el centro y el núcleo del misterio del Espíritu Santo, porque cantando esa canción, entrando los cardenales, supuestamente se invoca y llega el Espíritu Santo a los cuerpos de los cardenales, y a través de los cardenales el Espíritu Santo elige a Papa. Tenemos un pequeño extracto de esa canción que es el secreto que hay detrás del cónclave, el Espíritu Santo. Señor director, si quieren vamos a escucharla. Con esta canción, Jenny y amigos, el Espíritu Santo se encarna en los purpurados. Entonces, aquí está el misterio. Este es el secreto que hay en el cónclave. El secreto de que el Espíritu Santo se encarna en cardenales para elegir al Papa. Ese es el secreto. Entonces, aquí también se genera polémica, pues. Se debe polarizar el ambiente, porque también, ¿quién es el que tiene más energía o recibe mayor bendición en ese momento? Bueno, según las normas del cónclave, la política se hace durante los 9 días de luto oficial. ¿Lobby? El lobby se hace durante los 9 días de luto oficial. Y cuando se ingresa a la Capilla Sixtina, ahí no hay política. Simplemente se vota. Piensa tú que si no se elige Papa en 3 días, se les quita gran parte de la comida a los cardenales. Si no se elige en 5 días Papa, solamente le dan pan, agua y vino a los cardenales. Entonces los presionan para elegir. Pero en el momento dado que entran a la Capilla Sixtina, la política se acabó y solamente se vota con un sufragio, con un voto escrito, porque antes se hacía por exclamación, por compromiso, pero bueno, ahora se hace por sufragio escrito. Levantan el voto, se acercan, juran que esto va a quedar en secreto y se vota. Ahora, aquí se generan grandes polémicas también, porque la música, el Vení Creador, supuestamente es el Espíritu Santo se encarna, pero cuando uno ve ciertas elecciones de papas, uno se pregunta si realmente estaba el Espíritu Santo, si eligió, por ejemplo, en algún momento a Inocencio III, el papa que acabó contra todo el Languedoc. Uno se imagina, por ejemplo, si el Espíritu Santo se encarnó en los cardenales y eligieron a Alejandro VI, el Papa Borgia, como sucesor de Cristo, un papa que lo único que hizo fue mentir. Según Maquiavelo está escrito. Uno se pregunta, ¿es en realidad el Espíritu Santo o una gran mise en escène? Porque ¿cómo se va a equivocar tanto de entrar en esa decisión y elegir a alguien que no tiene las habilidades ni las características de una persona que tiene que liderar un movimiento religioso? Sea lo que sea, ese es el secreto, Jenny. El Espíritu Santo. Y uno puede cuestionar después, a posteriori, las elecciones, pero supuestamente del momento en que se vota, los votos son quemados en una chimenea,
sale el humo blanco. El humo blanco significa que ya hay papa, vemos papa. Ah, es todo un simbolismo. Los votos se ponen y ahí aparece este humo. Y del momento en que son elegidos, Jenny, es elegido papa, el papa, desde el minuto en que hay acuerdo, el papa comienza a ostentar un don, que es el don de la infalibilidad. El papa, desde ese minuto, no comete errores. Otro gran secreto, otro gran misterio, porque ¿es el papa infalible, Jenny? Es decir, no comete errores. Cuando el papa habla según el dogma católico, y sobre todo cuando se refiere a temas morales y a temas doctrinarios, de fe, en este sentido, habla ex cátedra, es decir, con la autoridad de su rango, no se equivoca, y la Iglesia tiene que obedecer y no cuestionar lo que el Papa dice. ¿Qué piensas tú? ¿Los papas se equivocan o no se equivocan? Yo creo que se equivocan, son seres humanos igual que cualquiera de nosotros. Pero tienen el don del Espíritu Santo, según el dogma. Pero si fuese así, todos estos ejemplos de papas que han tenido actitudes muy poco cristianas no habrían sucedido. Grandes secretos. La infalibilidad del Papa es uno de los temas más controvertidos que vamos a seguir viendo en unos minutos, querida Jenny. Conversando sobre esto de la infalibilidad. Así es. El Papa no comete errores precisamente por el Espíritu Santo que a través de los cardenales elige el Papa. Y desde ese minuto el Papa pasa a ser infalible. La infalibilidad es, mira, es un efecto de la asistencia de Dios en el Papa cuando el Papa se va a referir a cosas de fe y también a cosas morales. Entonces el Papa, cuando el Papa habla ex cátedra con su autoridad en ese sentido, la Iglesia lo tiene que obedecer y no lo puede cuestionar. Vale la pena recordar entonces ciertos pasajes de la historia reciente. Me acuerdo cuando el Papa Juan Pablo II llamó a todas las iglesias de la tierra, a todas las iglesias católicas de la tierra, a las diócesis, a pedir perdón por los pecados. Aquí se resistieron. Y estaba hablando ex cátedra por el don supuestamente de la infalibilidad. Y no lo pescaron en palabras simples, no solamente acá, en otras partes también. No pidieron perdón. Bueno, y lo que hizo el Papa Francisco recientemente, pidiendo disculpas por todos los abusos, por la pedofilia, en definitiva ahí también hay una prueba de que la infalibilidad no existe. Y ahí está, el Papa Francisco ha sido, dentro de los últimos 3 papas, el Papa que está sentando una doctrina nueva, ex cátedra, y con este supuesto don de la infalibilidad. No solamente en una ocasión dijo que, bueno, ¿quién es él para condenar a los homosexuales? Ha criticado severamente todo lo que es el sistema capitalista. El lujo, ha demostrado que él puede andar por la calle sin tanta protección, tratando de ser una persona más común, ¿no? Yo creo que a la gente eso le llama mucho la atención. Por supuesto, y también ha criticado mucho a la pedofilia, pero ahora último, generando una tremenda crítica, digamos, una controversia y polémica en nuestro país con el obispo de Osorno, que el Papa lo defiende y aquí no lo defienden mucho. Entonces aquí la justicia tiene que hacer algo al respecto para definir si el obispo de Osorno se ha portado mal porque era del círculo de Caradima. Entonces son cosas que tienen que ver con la infalibilidad. Tiene que ver con la infalibilidad del Papa. Ahora, el Papa, dentro de todas estas críticas y doctrinas infalibles y que hay que seguir, claro, no lo van a hacer, muchos no lo siguen, sus propios devotos, seguidores cristianos, católicos, muchos no siguen las palabras del Papa, pero acaba de hacer una declaración tremendamente dura el Papa y muy clara respecto de uno de los principales flagelos de la sociedad actual,
que tiene que ver con todo lo que es el narcotráfico. Te invito a escuchar las palabras del Papa en la ONU recientemente, hace pocos días, cómo se refirió él a este tremendo flagelo del narcotráfico. Vamos a verlo. El narcotráfico, por su propia dinámica, va acompañado de la trata de personas, del lavado de activos, del tráfico de armas, de la explotación infantil y de otras formas de corrupción. Corrupción que ha penetrado los distintos niveles de la vida social, política, militar, artística y religiosa, generando en muchos casos una estructura paralela que pone en riesgo la credibilidad de nuestras instituciones. Bueno, digamos entonces simplemente que el Papa ahora, hablando ex cátedra, ha sido tremendamente crítico con respecto a esta droga. Es una droga que, según las palabras del Papa, ha llegado a todas las esferas de poder de los gobiernos de la tierra y que está destruyendo y nadie está haciendo nada. Y uno tiene aquí en nuestro país experiencia respecto de eso, cómo se liberan a muchos. Las políticas sobre esta droga, mira, en los últimos 40 años han fracasado completamente. 40 años de políticas fracasadas, donde ha aumentado el consumo, ha aumentado todo lo que es las muertes y ha aumentado la desmoralización, sobre todo en países como Estados Unidos y otros tantos productos de esta droga. Entonces, uno tiene que decir que hay que tomar medidas respecto a eso porque el Papa también está haciendo esta reflexión. Bueno, es muy interesante, sobre todo considerando lo que tú planteas. Pero hay otra duda que me asalta y que tiene que ver con ciencia, Biblia, espiritualidad. ¿Hay una contraposición? ¿Son complementarios? ¿Qué piensas tú acerca de eso? El gran conflicto entre la ciencia, la fe y la religión, fe y razón. Y uno tiene que decir aquí, ser bastante claro, porque la historia señala que la Iglesia, el Vaticano, el poder que hay ahí, ha estado en contra de la ciencia. Eso es así. ¿Por qué? Porque el poder del Vaticano se ha sostenido, entre otras cosas, sobre la verdad revelada. La verdad revelada, pues la ciencia no trabaja con verdad revelada. La ciencia busca la verdad a través del método científico. Después, el método que ocupa la religión, la fe, es un método deductivo. Es decir, yo parto ya de la revelación de la ley y después miro la realidad. Y aquellas cosas que no encajan con la realidad, las descarto. Tengo que mirar la realidad solamente a partir de la ley y aquellas cosas en la realidad que encajan con la ley. En cambio, la ciencia parte de los objetos pequeños. Su método es en ese sentido inductivo. Va de lo pequeño y después genera una ley, totalmente en contraposición. La fe ha centrado todo, la religión, en el teocentrismo medieval en ese sentido, todo girando en torno de Dios. En cambio, la razón, la ciencia, ha centrado todo en el hombre. Por lo tanto, son dos mundos que han estado en pugna. Si uno saca la cuenta de la historia, mayor poder ha tenido la Iglesia sobre la ciencia. La ciencia desde el método científico de René Descartes toma mucha fuerza y hoy día la ciencia es la que está rescatando la verdad del mundo. Pero históricamente la religión y el Vaticano han estado en contra de la ciencia. Esto no significa que no hayan grandes miembros de la Iglesia que hagan ciencia. Acá hace poco tiempo murió el padre Bernardo Stariska, que hacía clase en la Universidad Católica, que era un doctor en astrofísica
pero era convencido, por ejemplo, que en el Génesis estaba contenida la evolución. Sin embargo, todas las investigaciones que hacen estos sacerdotes científicos nunca van en contra o no pueden ir en contra de la verdad revelada. Y esto es importante porque dentro de todo esto, la semana pasada veíamos la historia, por ejemplo, de Giordano Bruno, que fue quemado en la hoguera, y de Galileo Galilei, que fue obligado a abjurar por la iglesia. Es bueno recordar entonces hoy día, en este conflicto que marca la historia, todo lo que fue el episodio de Charles Darwin. Porque todos sabemos que Charles Darwin, mira, él publicó en 1859 Su origen de las especies. Después de más de 5 años viajando por toda la costa americana, recopilando inductivamente las cosas, es decir, va observando las cosas pequeñas y después saca su conclusión. Su famosa teoría de la evolución. Su teoría de la evolución. Pues tan pronto él publica su libro, fue calificado de detestable. Fue calificado de prácticamente el padre del ateísmo científico. Este hombre que vemos en pantalla. ¿Y qué es lo que hizo Charles Darwin? Él observó, en palabras bastante simples, que las especies van variando en el tiempo. Es decir, que un individuo de una determinada especie enfrentado a un entorno hostil va tomando variabilidades que le son beneficiosas y sacando las que no le son buenas en lo que se llama la selección natural. La selección natural permite la evolución de las especies en la lucha por la existencia. Básicamente eso es decir, en palabras bastante simples, las especies y los individuos se van transformando en el tiempo. Pues bien, ha sido tan criticado Charles Darwin, mal entendido Charles Darwin. ¿Por qué? Porque en realidad la comunidad religiosa de aquella mitad del siglo XIX lo criticó, pero lo criticó injustamente. ¿Por qué? Porque no lograron comprender a Charles Darwin. Claro, se oponía al creacionismo en términos absolutos, como en gran medida, o sea, no es que se opusiera, como vamos a ver, sino que él estaba planteando que en realidad las cosas se van transformando y que las cosas no son creadas fijamente y no cambian nunca. Pues bien, durante muchísimo tiempo, mira, se ha enseñado mal a Charles Darwin, se le ha leído poco, y uno tiene que decir algunas cosas, pasajes fundamentales, porque Charles Darwin requiere hoy día un redescubrimiento y una relectura en base a los antecedentes. Primero, Charles Darwin no negó a Dios, primero que nada. Él dijo que muy probable que las primeras formas de vida fueron creadas, pero que después comenzó una evolución y una transformación. Eso es entender bien a Charles Darwin. Es decir, no niega el creacionismo, sino que dice que hubo una creación y después se transformaron las especies, que es lo que científicamente está hoy día comprobado. También, él dice que la selección natural no contradice la teología natural de la creación, pero muy fundamentalmente en un pasaje de su autobiografía, dice que es de extrema dificultad concebir un universo como en el cual nosotros estamos, incluso con un ser humano razonando, que fuera simplemente el resultado del azar. Entonces, él lo que está planteando es una creencia no en el teísmo, sino que en un Dios ordenador del universo, que es un deísmo. Es distinto. Ahí lo atacaron los católicos, lo atacaron, lo destruyeron y lo dijeron que era un ateo. Pero él no era un ateo. De hecho, estaba convencido que al menos toda su teoría de la evolución tenía un sentido. El sentido de que las especies caminan hacia una perfección. Evolucionan.
Evolucionan, claro, y hacia la perfección. Entonces hay un fin en la evolución. Ha sido tan mal entendido a Charles Darwin por todos los, bueno, pseudo intérpretes cristianos católicos de Darwin, mal leídos, no han leído tampoco a Charles Darwin. ¿Por qué esto es importante? Porque el Papa Juan Pablo II, dentro del último tiempo, fue el primer papa que dijo que la creación no se opone a la evolución, que son conceptos que están en un principio de complementariedad y que en realidad la obra de Darwin lo contiene. Es fantástico. Entonces, y esto es muy relevante, porque durante mucho tiempo se ha estado siempre entre el conflicto entre la creación y la evolución. Y en pugna y peleándose. La realidad, querida Jenny y queridos amigos, es que la única forma de explicar el universo es tomando estas dos grandes teorías. La teoría de la creación por un lado y la teoría de la evolución. Esto está planteado por Darwin. Es una síntesis. Hemos hablado de la síntesis. Esta síntesis va a marcar los próximos 1000 años. Porque si tú ves el universo solamente con la teoría de la evolución, vas a ser ciego de un ojo. Pero si lo ves solamente con la teoría de la creación, vas a ser ciego del otro ojo. Hay que aprender a mirar para los próximos 1000 años con los dos ojos. Y todo esto está contenido en el origen de las especies de ese hombre que vemos en pantalla, que es uno de los gigantes de la historia. La historia que nosotros hoy día estamos sosteniendo se sostiene sobre los hombros de grandes gigantes. Uno de los gigantes, Charles Darwin, tratado peyorativamente por un mundo cristiano porque no se entendió, no lo entendieron a Darwin y no lo leyeron tampoco bien leído. Doctor Feil, lo que hemos estado conversando y que el público ha podido apreciar esta noche en su casa es que la Iglesia tiene un poderío de la fe de la gente, de manejar a la gente desde ese punto de vista. Has hablado también de un poderío económico, citando algunos antecedentes muy claros que me han llegado a sorprender, pero tengo dudas con respecto a otra área. ¿Qué pasa con el poderío político de la Iglesia? ¿Dónde radica el poder político de la Iglesia? Uno tiene que hacer un poquito de historia en ese sentido. Porque hablábamos de Constantino. Constantino el Grande, en el edicto de Milán del 313, legalizó el cristianismo y lo instauró en el Imperio Romano, que era politeísta. No, ahora le cambiamos la religión, ahora va a ser monoteísta. Convoca al concilio de Nicea, que fue la gran revolución de sacerdotes católicos, que, bueno, por orden de Constantino dejaron 4 evangelios como los 4 evangelios ciertos, y los otros los persiguieron y los eliminaron prácticamente a todos los que profesaban los otros evangelios de Jesús. Pues bien, ese es un momento importante del siglo IV. Un siglo después, en el siglo V, el Imperio Romano de Occidente, capital Roma, cae bajo el germano Érulo Odoacro, ¿ya? Que acabó con Rómulo Augustulo, que fue el último emperador del Imperio Romano. Y ahí cae el Imperio Romano. Pues bien, el cristianismo se asienta en ese momento de tremenda dificultad, pero se va a asentar poco a poco, con muchísima dificultad debido a estas invasiones germanas, hasta que llega una figura fundante de la cultura occidental y donde radica el secreto poder del cristianismo y el secreto poder político también del Vaticano. ¿Dónde está? Aparece en el siglo IX Carlo Magno. Carlo Magno Interesante todo, está muy bueno. Carlo Magno vuelve a reunificar, bueno, gran parte del territorio europeo. El Imperio Carolingio. Por supuesto. Es que lo vemos en pantalla. Muchos dicen que si uno se imagina a un príncipe o a un rey
a un rey hay que imaginar solo como Carlomagno. Mira. Era alto, medía 1,85 m, fuerte y también bastante culto. Se dice que aprendió a leer pero no a escribir. Por lo tanto, piensa tú que antes, mira, toda esa época, y aquí está el punto, en el siglo IX y durante toda la gran parte de los milenios, se ha vivido y se vivía en un analfabetismo universal, ¿ya? Es decir, nadie leía y nadie escribía. La gente era muy ignorante de los campos superiores del espíritu humano debido a que no leían y no escribían. Pues bien, lo ideal, porque en definitiva la gente podía ser manipulada de la forma en que quisiera. Por ahí va el tema. ¿En qué sentido y por qué Carlomagno es relevante? Porque Carlomagno, dentro de todo lo que hizo, unificó el imperio. Él, uno de sus grandes avances en la historia de la cultura occidental fue que mandó a crear escuelas. Las primeras escuelas de Occidente las fundó Carlomagno. Las funda Carlomagno y después estas escuelas van a dar origen a las primeras universidades. Esto es tremendamente relevante porque aquí radica el poder. Fíjate tú que Carlomagno se dio cuenta, o sea, en ese tiempo de ignorancia completa, de analfabetismo, solamente leían y escribían los sacerdotes. Es decir, para saber que si tú eras sacerdote bastaba abrir la Biblia. El que lee es cura. O si tú querías leer en aquel tiempo del siglo IX, X y etcétera, si tú querías leer y escribir tenías que consagrar tu vida a la iglesia. Entonces aquí está el gran detalle. Porque el gran detalle es que con el paso del tiempo, y sobre todo con Carlomagno, Carlomagno instaura una misión que se llama la misión Missi Domicini. La misión Missi Domicini era enviar a un noble y a un sacerdote a las diferentes partes del imperio. El noble lo que hacía era administrar justicia y el sacerdote fundaba escuelas. ¿Ya? Pues bien, con el paso del tiempo, el imperio carolingio y los imperios posteriores requerían personas que administraran el imperio. Y los únicos que podían administrar el imperio eran los que leían y escribían. Los sacerdotes. Los sacerdotes. Entonces, por eso mismo, el poder, el secreto poder de la Iglesia y del Vaticano está radicado principalmente en la escritura, fíjate tú en el detalle, y en la lectura, que fue la llave para poder administrar el imperio. Entonces, con el paso del tiempo, la política, el clero y el Estado, el clero y la nobleza, unidos, porque se administraba, pues. Ahora, aquí viene otra cosa. Quien tiene el conocimiento tiene el poder. La información es poder. Así es. Y eso viene de esos tiempos. Es decir, ¿quién tenía el poder? El que leía y escribía. ¿Y quién era eso? Solamente los sacerdotes. Por eso, durante muchísimo tiempo estuvieron unidos y han seguido unidos hasta el día de hoy. Por lo tanto, así es la historia. La historia es eso, un conocimiento, pero al mismo tiempo el conocimiento en unas manos y al otro lado la ignorancia. Es impresionante. Cómo relatas cada uno de los antecedentes con tanta claridad, de verdad que me apasiona. Hay algo que me gustaría saber. Hay un lugar de la Iglesia Católica, de quienes han tenido la posibilidad de viajar a Roma, todos visitan, ¿no? Es el Vaticano, la Basílica. ¿Cómo es? ¿Cómo se construyó? ¿Por qué se construyó? ¿Es verdad que hay pasadizos secretos por los subterráneos, por ahí, donde el Papa puede transitar por debajo? Por supuesto que sí. Y también hay muchísimos, hay una biblioteca y
documentos de 80 kilómetros que están secretos. Hay acceso, por eso mismo. Benedicto abrió y uno puede ir, pero bueno, hay muchos secretos. La basílica. ¿Cómo se financió la segunda basílica de San Pedro? Esto es tremendamente relevante en la historia de la cristiandad, porque como te lo decía hace un ratito, después de que Constantino construye la primera basílica, llegado el siglo XVI, bueno, se había deteriorado y aparece un papa. Los papas del siglo XVI son increíbles. Aparece Julio II, el papa que se llama Giuliano della Rovere, sucesor de Alejandro VI, el papa Borgia. Ajá. O sea, imagínate, y después viene León X, el papa Medici. Pues bien, Julio II dijo que se dio cuenta que estaba media deteriorada la basílica y convocó y llamó a construir una nueva basílica. ¿Cómo? Vendiendo indulgencias. La venta de indulgencias que inauguró el Papa Julio II se extendieron, pensemos que Julio II estamos hablando del 1505 aproximadamente, se extendieron por más de 150 años hasta 1650 cuando se terminó de construir. Acá viene un episodio tremendamente relevante porque él dijo que Julio II, que lo vemos en pantalla, acuerda indulgencia para todo aquel que contribuya económicamente a la construcción de la Basílica de San Pedro. Las indulgencias es la remisión de los pecados. ¿Y esa indulgencia era así a PP como el diezmo, así un 10% de los ingresos de las personas, o tenía otro tipo de monto? No, podía... O sea, ¿dependía del nivel del pecado? Efectivamente. Y llegaba cualquier... O sea, el que tenía plata ponía lo que tenía simplemente. Ahora, la venta de indulgencias se hizo escandalosa, particularmente con todo lo que ocurrió en Maguncia, Alemania, con Alberto de Brandeburgo, arzobispo de Maguncia, que fue el que orquestó toda la venta de indulgencias en Alemania y que tomó a un sacerdote predicador y vendedor de indulgencias que se llama Johann Tetzler, que lo vemos en pantalla. ¿Ya? Pues bien, ¿por qué esto es tremendamente significativo? Porque se te está vendiendo el perdón. ¡Qué fuerte! Y gracias a esta venta del perdón por plata, por recursos económicos, se construyó, bueno, la impresionante basílica que hoy día nosotros vemos y que la hemos visto durante el programa. Ahora, fíjate tú lo que llegó a significar esto, porque cuando estos arzobispos y John Tetzler, bueno, en Alemania comienzan a vender en las indulgencias, bueno, llegó a oídos de un doctor también en teología que se llamaba Martín Lutero. Y Martín Lutero, doctor en teología, se dio cuenta que esto era una aberración. Que esto no le hacía sentido con la fe, en definitiva, ligarla a la plata, al dinero, a la codicia, Así es. doctor Fael. Entonces, incluso Martín Lutero viaja a Roma y no solamente visita los prostíbulos que habían también para sacerdotes, él los ve. Habían prostíbulos para... Era otra época. El Papa era un general de ejército de los estados pontificios. Los sacerdotes tenían hijos, se acostaban con, bueno, mujeres. Entonces uno ve, bueno, Martín Lutero ve eso. En sus biografías, cuando va saliendo de Roma, incluso en una parte Martín Lutero de sus biografías, claro, dice, estaba en Roma, no veía la espiritualidad por ninguna parte. Giuliano della Rovere en el poder, y de repente ve a muchos cristianos subiendo de rodillas una iglesia y dijo, aquí encontré la espiritualidad que estaba buscando. Y comienza a caminar subiendo las escaleras, todos los cristianos ignorantes y analfabetos, la totalidad,
de rodillas subiendo la escalera, y cuando llegan a la cima, había un sacerdote con unas medallitas vendiendo indulgencias. Entonces, si tú te compras una medallita, tienes tantos años. Si te compras 2, tienes tantos años de remisión de los pecados. Pero si te compras 3, te damos una oferta, entonces se aumentan. Es como 2 por 1, por decirlo así. Cuando se va Martín Lutero de Roma, dice sus palabras que han trascendido la historia. Esa prostituta de Roma, la prostituta de Roma, la Iglesia Católica, en palabras de Martín Lutero. No las dije yo las repito porque eso es la historia. Eso dijo Martín Lutero. Y cuando llegó a Alemania, se dio cuenta que Tetzler y el arzobispo Alberto de Brandeburgo seguían vendiendo indulgencias y que se había transformado en un negocio gigantesco. Un negocio gigantesco porque también estaba detrás la banca de los Fugger. Es decir, la banca también apoyaba a Brandeburgo, a Alberto de Brandeburgo y a John Tetzler. Se recluye en sus escritorios y redacta con puño y letra lo que fueron las 95 tesis contra la venta de las indulgencias. Martín Lutero toma ese papel y lo va a pegar un día en la catedral de Wittenberg. Es tan trascendental lo que fue la reforma protestante, la reforma luterana, que criticaba la venta de indulgencias, es decir, la reforma luterana se hizo para ir en contra de la venta de indulgencias del Papa Julio II, León X y otros tantos, que generó una gran división en la iglesia, porque desde la reforma luterana, mira, antes de Lutero, había en la cristiandad una iglesia con una sola definición de la verdad. Después de Lutero aparecen nuevas iglesias cristianas que van a ir atomizando la verdad, se va a ir diluyendo el dogma. Y hoy día, después de Lutero, estamos hablando 500 años después, no hay una iglesia, hay 5.000 iglesias de base cristiana, 5.000 iglesias, cada una dogmática, cada una con su propia interpretación de las escrituras. Por lo tanto, así se financió. El financiamiento de la Basílica de San Pedro significó la división de la iglesia para siempre. Así de simple. Yo me imagino, doctor File, que deben haber muchos más secretos guardados que vamos a tener que seguir investigando y que de seguro vamos a poder analizar en otro capítulo junto a Franzani de Mentiras Verdaderas. Pero hay algo que tenemos también en pauta hoy que es súper relevante, que tiene que ver con una suerte de ranking que hemos elaborado esta noche acerca de las especies que se han extinto sobre la Tierra. Usted me va a contar porque tenemos el número 6. Atención. Ordovícico. Así es. Estas son las grandes extinciones de vida en masa sobre la Tierra. Como vemos, la extinción del Ordovícico ocurrió hace 440 millones de años. Nosotros estamos dentro de la vida geológica de la Tierra. La Tierra ha vivido estas grandes extinciones. Esta extinción del Ordovícico duró entre 500.000 a 1 millón de años y mató el 85% de las especies de la Tierra. Muy importante que nos demos cuenta, Jenny, bueno, que las extinciones no duran 1 día, ni 2 días, ni 3 días. En este caso duró prácticamente 1 millón de años, porque fue así. Ahora, ¿cuáles fueron las causas de esta extinción que acabó con el 85% de la vida? Mira, se están explorando y se están haciendo descubrimientos nuevos, pero es muy posible que haya sido causante primero de una explosión de supernova. Es decir, uno tiene que recordar, como vemos en pantalla,
Estos son modelos científicos de la explosión de supernovas. Las supernovas son las más grandes explosiones que hay en el universo después del Big Bang. Sí. La más grande es el Big Bang. Y las explosiones de supernovas son las más potentes que se registran. Hay unos misterios detrás de los cuásares, pero esto que vemos en pantalla son las estrellas de las supernovas explotando. Pues bien, hace 440 millones de años, la primera explicación de aquel evento que duró, ojo, entre 500.000 a 1 millón de años, fue que las radiaciones de la supernova pasaron por la Tierra y devastaron la vida. En aquel tiempo, la mayor cantidad de vida estaba en los mares. Prácticamente no había vida muy desarrollada fuera de los mares. Pues bien, esto acabó con el 85% de las especies, en su mayoría especies submarinas. ¿Y eso sería como una suerte de onda radioactiva que habría llegado con esas explosiones y que había hecho como un barrido? Así es, son rayos gamma y otros rayos también cósmicos, pero de una potencia increíble. Como te digo, son las más grandes explosiones del universo que vemos. Esta es la primera, lo que habría en gran medida una de las explicaciones de esta primera gran extinción de vida en masa, que, ojo, mató el 85% de la vida de aquel entonces. Después de esto, es decir, pasa estas ondas sobre la Tierra, comienza lo que se llama una edad de hielo. Y la edad de hielo también va a ser la otra parte de las explicaciones de esta primera extinción de vida en masa. Pensemos que no había muchos continentes, había un gran continente en el que era Gondwana o la gran Pangea, producto de la explosión de la supernova y también de la era de hielo que comienza después. Gondwana se mueve hacia el sur, por cierto, del planeta, y va a acabar, con todo lo que son especies hoy día que nosotros, los trigolites, por ejemplo, que son hoy día uno solamente los ve en una especie de piedritas fósiles. Bueno, los trigolites fueron extintos por esta extinción. Doctor Feil, ¿qué le parece si avanzamos al número 5 en esta jornada? Tenemos otra de las grandes extinciones sobre la Tierra y tenemos a Devónico. Hace aproximadamente, ¿cuánto? 360 millones de años. Hace 300, efectivamente. Ahí ocurrió la segunda extinción. Recordemos que la vida en la Tierra tiene 3.500 millones de años. La Tierra tiene unos 4.500 millones de años, pero la vida tiene unos 3.500 millones de años. Estas extinciones no son las únicas, han ocurrido más extinciones, pero estas 6 extinciones que vamos a ver son las más duras que ha pasado, porque en esta extinción del Devónico, es decir, hace 360 millones de años, que duró 3 millones de años esta extinción, acabó con el 82% de la vida en la Tierra. Ahora, vuelvo a acentuar las escalas temporales, es decir, 3 millones de años de extinción en la Tierra. Lo que sucedió aquí en realidad que, según los últimos datos científicos, es que hubo una seguidilla de extinciones y episodios tremendamente hostiles sobre la Tierra. Lo primero que ocurrió y que comenzó con la extinción del 83% en estos 3 millones de años, ahora piensa tú, son 3 millones de años dentro de 3.500 millones de años. Claro. Es un 1%, poquito. Pero ojo, si uno lo refleja en la vida de uno, también es importante porque los ritmos de la Tierra son distintos. Esto es muy importante, tener esta cultura científica y también cultura de las extinciones. ¿Por qué? Porque las causas que al menos se han comprobado es una serie de causas. La primera causa es un enfriamiento global que provocó una crisis de la vida.
la rapidez, o sea, muchísimas vida marina del nivel del mar se extinguieron rápidamente. Jenny. Seguimos con este ranking de las más grandes extinciones en la Tierra y nos hemos enterado de cifras que yo nunca había escuchado, siempre de la mano de nuestro querido Dr. File. Dr. File, seguimos avanzando, más antecedentes, pero ahora vamos a pasar rápidamente al número 4. Atención. Número 4, el Pérmico. Esta es la extinción del Pérmico de hace 250 años, o llamada también dentro de las extinciones la Gran Mortandad. Porque esta extinción acabó con el 96% de la vida en la Tierra. Es la Gran Mortandad. Ojo, el 96%. Esta extinción acabó con el 96% de la vida en la Tierra. Es la Gran Mortandad. Ojo, el 96%. Y duró 1 millón de años, que a escala geológica y a escala de la vida es poco. Eso es lo relevante, los ritmos de la vida en el universo. 1 millón de años es poco, pero acabó con el 96% de la vida. La causa fundamental, según los estudios científicos de esta extinción, habría sido todo lo que fue la erupción de un gigantesco volcán en todo lo que es la actual Siberia. Pensemos lo que pudo haber significado la erupción de un volcán en Siberia. Es decir, se acabaron la vida por todas partes. Es decir, un vulcanismo extremo que generó lo que estamos de alguna forma viendo. Ahora, se acompañan a este vulcanismo separación también de los continentes. Y es muy posible que, según los últimos datos, en ese millón de años también haya caído un meteorito y también otra supernova impactó. Es decir, llegaron las ondas de la supernova, más meteoritos. Ahora uno tiene que recordar lo siguiente. En la Vía Láctea, nosotros hoy día estamos entre brazos espirales de la galaxia. Entonces estamos en una vecindad bastante tranquila. No pasan muchos meteoritos, qué sé yo. Pero la Tierra ha dado varias vueltas a los brazos espirales. Adentro de un brazo espiral hay mucho material galáctico, supernovas, meteoritos, cometas. Entonces la Tierra cada cierto tiempo pasa y se ve mucho más afectado, digamos, por las condiciones que hay ahí. Entonces, bueno, es posible que haya muchos meteoritos, al menos en esta gran extinción, también hayan impactado la Tierra. Oye, es impresionante porque de todas las cifras que estaba revisando, esta extinción, digamos, esta especie es la que más daño provocó. Es la que más daño provocó. Fundamentalmente, todo lo que es un gran supervolcán. Pero un supervolcán, estamos hablando de un supervolcán que divide a los continentes, pues. Acompáñalo con unos meteoritos y acompaña el ingrediente de unos rayos de supernova, según las últimas explicaciones. Acabó con el 96% de la vida. Los gorgonóxidos, que eran los que habitaban, era una especie que habitaba, se acabaron y comenzaron a, digamos, otros mamíferos comenzaron a tener mucha más influencia. La vida resistió, sin embargo. La vida se extendió, pero las recuperaciones también. Si bien la extinción dura 1 millón de años, la recuperación dura varios, a veces decenas y cientos de millones de años para que se recomponga la vida. Por lo tanto, esta es la llamada Gran Mortandad. Y tenemos más en este ranking de esta noche de mentiras verdaderas, porque ahora nos vamos rápidamente al número 3. El Triásico, la extinción del Triásico. ¿Hace cuántos años, Dr. File, sucedió esto? Hace 210 millones de años
duró 1 millón de años y acabó con el 76% de la vida en la Tierra. Antes de esta extinción, en gran parte la Tierra era un gran continente, la Pangea o Gondwana, como quieran llamar. Pues bien, esta extinción en gran medida, según las explicaciones, se debió a la separación de la Tierra, que habría durado más de 1 millón de años aproximadamente. Pues, en esta separación de los continentes, con mucha actividad volcánica, bueno, acabó con el 76% de la vida, la separación de los continentes y dando forma a lo que hoy día actualmente es la Tierra. Entonces, es parte de estas extinciones, pero es muy relevante darse cuenta cómo se ha ido cambiando, bueno, la geografía de la Tierra, y esta extinción lo marcó. Ahora uno tiene que darse cuenta que todas estas extinciones, como vemos en pantalla, generan una cosa que se llama anoxia. La anoxia es la falta de oxígeno. Claro, caen meteoritos, actividad volcánica. Cuando pasan, por ejemplo, los rayos gamma de las explosiones de supernova, te calientan la Tierra, te sube entonces de la Tierra gas metano, dióxido de carbono, y hay poco oxígeno. Justamente en este momento, digamos, de acuerdo a esta extinción del Triásico, es donde está específicamente puntualizado la fragmentación de la Pangea, justo en ese instante. Mira, ¿qué es lo que es eso, doctor File? ¿Me puede explicar, por favor? Precisamente esto es la fragmentación de la Tierra. Y la fragmentación de la Tierra tiene un punto relevante. Mire, ahí lo estamos viendo. Hace 210 millones de años se genera una gran fragmentación, ojo, que va a durar mucho tiempo más. Y los continentes hasta el día de hoy, en este sentido, de alguna forma se están moviendo, obviamente, y lo sentimos a cada rato. Pues bien, hace 210 millones de años... Uy, como va mostrando de a poquito esa imagen, qué interesante. Así es. Muchos reptiles, muchos grandes anfibios también, bueno, vieron su extinción y van a ir dando cuerpo a todo lo que es la formación actual, pero sin este movimiento quizá, bueno, hubiese sido obviamente distinto. Lo que se sabe hasta el día de hoy es que muy posiblemente esta fragmentación haya sido la causante de, bueno, lo que tenemos en el número 3 del ranking, la extinción del Triásico hace 210 millones de años y que acabó con el 76%. Pero vamos a la segunda. Vamos rápidamente al número 2. La extinción del Cretácico. ¿Cuánto tiempo duró? ¿Qué sucedió en ese momento? La extinción de los grandes dinosaurios se llama esta. Esta es la quizá más conocida. Jurassic Park. Así es. Más conocida por muchos porque ocurre hace 65 millones de años según la ciencia. Uno tiene que darse cuenta que, mira, acabó esta extinción con un 76% de la vida en la Tierra y acabó con los grandes dinosaurios que afortunadamente hemos encontrado los fósiles el último tiempo y nos ha cambiado la visión del mundo. La teoría que explica esto es que habría sido causada por un meteorito que cayó a la Tierra. Ahora, ¿cuánto duró? Es muy relevante porque el impacto inicial, de devastación inicial, habría durado unos 30 días. Es decir, todo lo que es la devastación, porque no vino acompañado, según las últimas investigaciones, no fue solamente un meteorito, sino que fue un gran meteorito que también vino acompañado de otros meteoritos. De hecho, las últimas investigaciones se han encontrado en la India cráteres de meteoritos de esta época que habrían sido, mira, hace poco se observó en Júpiter el choque del cometa Shoemaker-Levy contra Júpiter, que claro, cae el meteorito grande, pero después hay una seguidilla de otros meteoritos que van cayendo y dejan como una estela. Pues la extinción, según los últimos, digamos, descubrimientos e investigaciones, habría generado
o sea, habría sido un gran meteorito acompañado de otros meteoritos cuyos rastros están en la India. La ola, porque la semana pasada, Jenny, hablábamos de los tsunamis. Pues la ola del meteorito, el tsunami que generó esa ola, esa sí que es una ola grande, porque algunos sostienen que llegó a medir entre 1000 a 3000 metros de altura la ola y el tsunami que provocó el meteorito. Es muy importante porque esta teoría está basada también en los descubrimientos que se han hecho en el cráter Chicxulub, que queda en Yucatán, México. Es decir, en Yucatán, México se encontró precisamente donde habría impactado este meteorito. Y aquí nosotros vemos algo muy relevante porque dura 30 días aproximadamente esta caída de diferentes meteoritos, que viene acompañado también con mucho movimiento volcánico, actividad volcánica. ¿Ya? El impacto choca para muchos, para los mayas, todo lo que es la gran cordillera de los Andes. La cadena de fuego. La cadena, bueno, tiene mucha importancia también en la formación este impacto. Entonces genera también una actividad volcánica, humo sobre la Tierra que va a cubrir la Tierra, algunos dicen que por más de 1000 años. Y lo que en realidad mató la vida, claro, fue en un primer momento dado el meteorito, pero después fue todo lo que fue la lluvia ácida. Como estaba el sol tapado, no había nuevamente oxígeno por anoxia, se va empobreciendo y la lluvia que comienza a caer debido a esta nube negra que cubrió la Tierra fue la que más mató a la vida. Y ojo, por lo menos 1000 años. 1000 años de extinción. Quizás lo más relevante de todo lo que hemos visto antes de ver el número 1 es darnos cuenta realmente de los ritmos temporales de las extinciones. En este caso, de 30 días a más de 1000 años de extinción, ¿ya? Y en otros casos 1 millón de años, 3 millones de años, para conocer la primera. Vamos entonces. ¿Vamos? Vamos a revisar entonces el número 1 en este ranking que hemos elaborado para ti. Y la primera es la extinción del Antropoceno. Especies extintas, ¿cuánto tiempo? ¿De qué se trató este momento? Es el momento que estamos viviendo en este minuto, Jenny. Nosotros estamos viviendo en este minuto de nuestra vida lo que se llama la sexta extinción de vida en masa sobre la Tierra. ¿Cuándo comenzó? Según las últimas investigaciones, a partir de 1947 comienza un nuevo periodo geológico en la Tierra. Según las últimas investigaciones, a partir de 1947 comienza un nuevo periodo geológico en la Tierra, que es el periodo del Antropoceno, es decir, el hombre. Nosotros nos transformamos en un agente destructor, un agente que influye directamente en la Tierra. Somos un agente geológico nosotros, ¿ya? Que ha marcado el inicio de una extinción de vida en masa sobre la Tierra, Jenny. Obviamente, si uno, este periodo que comienza en 1947, de completo dominio del hombre sobre la Tierra, tiene sus antecedentes precisamente en la Revolución Industrial, porque ahí comienza en realidad, pero marcado por 1947. Entonces, nos estamos extinguiendo hoy. Muy relevante antes de terminar, la vida en la Tierra humana no se está extinguiendo. Lo que se está extinguiendo es la vida animal, porque son los animales los que no pueden, los que, digamos, dependen del entorno. Nosotros somos seres artificiales que podemos vivir en cualquier parte de alguna forma, bien o mal.
Por el cambio climático, la adaptación a las nuevas temperaturas, el tema de las migraciones que ha cambiado todo. Así es. Por lo tanto, el principal agente de esta extinción en masa es el ser humano. Y darnos cuenta, Jenny y amigos, que esto puede durar varios cientos o miles de años, pero que ha comenzado la extinción. Y desde 1947 hasta el día de hoy se ha acabado con el 25% de la vida en la Tierra. ¡Wow! Tremendamente interesante todo lo que hemos conversado esta noche. Muchas gracias, Cristian, como siempre. Y te invitamos a ti a degustar la excelencia de la gastronomía peruana con el mejor pisco sour de la capital. ¿Dónde? En Restaurant Pisco Sour, ubicado en Pasaje Plaza Egaña, número 68. Visítanos en la página web piscosourplazaegaña.cl o llama al Fono Delivery, donde te van a dejar toda tu casa. Es fantástico. Es el 22-895-4751. Y la atención para que tú lo anotes es de lunes a viernes de las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche. Y ojo que mencionando a nuestro programa Mentiras Verdaderas vas a obtener un 20% de descuento. Ya lo sabes, lo mejor en Pisco Sour, ahí en este tremendo restaurante con el sabor peruano. He estado feliz de compartir contigo esta que ha sido mi última noche en este programa. Ya regresa su conductor oficial, Ignacio Franzani. Gracias a ti por acompañarnos y al público también por su sintonía. Y al equipo, ¡mua! Un beso, un placer haber trabajado con ustedes durante todos estos días. Nos encontramos con Franzani el lunes, si Dios quiere. Mentira, el lunes tenemos a las 12 un nuevo capítulo de Intruso, así que también te dejo invitado a ti para que no te lo pierdas. Un gusto estar contigo, Jenny. Suerte a todos, que tengan un lindo fin de semana y descansen. Y ya viene Así Somos. Que tengan una linda jornada. Chao.